Pokémon Crónicas de la Libertad. 461 Nombre del objeto. Orbe tóxico, roto. Descripción. Una perla mágica que libera veneno al contacto, pero está rota. Efecto. Originalmente era una perla muy poderosa, pero al romperse, ha perdido casi toda su energía. Actualmente, un Pokémon que la porte no sufrirá efectos de envenenamiento. Un orbe tóxico. Qué lástima que esté roto, murmuró Caín. El hecho de que Keiji poseyera semejante objeto le sorprendió un poco. Un orbe tóxico combinado con un Breloom con la habilidad curación venenosa o un Zangoose con la habilidad impulso tóxico habría sido bastante útil. Desafortunadamente, este orbe tóxico está roto y ya no puede producir ese efecto. De lo contrario, habría sido aún más difícil lidiar con Breloom. Después de todo, Zangoose no es un Pokémon de tipo veneno, y su sinergia con el veneno no es tan efectiva. Esto también significaba que la habilidad de curación con veneno de Breloom no podía utilizarse por completo. Parecía que este orbe tóxico roto era algo que Keiji no podía vender y tampoco podía usar de manera efectiva. Estas perlas venenosas mágicas, formadas naturalmente, alcanzan un alto precio. Incluso rotas, conservan un valor considerable. Sin embargo, Caín no quiso venderlo. Aunque la mayor parte de la energía venenosa se había disipado, un orbe tóxico seguía siendo un orbe tóxico. Incluso un camello muerto es más grande que un caballo. La calidad de la energía venenosa de un orbe tóxico es incomparable a la del veneno común. Ahora que Scorupi necesitaba desarrollar su atributo de tipo veneno, usar esta perla rota para absorber su energía venenosa gradualmente era la mejor opción. Caín se puso guantes de cuero, hizo una red con hilos especiales y colocó dentro el orbe tóxico roto. Luego lo colgó del cuello de Scorupi. Scorupi, absorbe lentamente la energía venenosa de la perla. El veneno que contiene es potente, así que tómatelo con calma y no absorbas demasiado de golpe. Una vez que te acostumbres, puedes aumentar la velocidad de absorción. Cuando lo hayas absorbido todo, tu saco de veneno interno probablemente se habrá solidificado, explicó Caín. Cha. Scorupi asintió obedientemente. Como Pokémon de tipo veneno, podía sentir claramente la intensa energía venenosa dentro de la perla. Para absorberlo, habría que tomarlo gradualmente y desarrollar primero cierta inmunidad. Tras absorber una pequeña cantidad, el rostro de Scorupi se tornó ligeramente morado. Cerró los ojos y se tumbó en el suelo para empezar a digerir la energía venenosa y crear anticuerpos en su cuerpo. Caín entonces fijó su mirada en una pequeña campana que había en el suelo. Nombre del artículo. Campana calmante. Descripción. Una campana melodiosa que calma al Pokémon que la sostiene, aumentando así la probabilidad de que se vincule con su entrenador. Efecto. Duplica la velocidad de crecimiento de la afinidad entre el Pokémon y su entrenador cuando lo sostienes. Después de escanear el artículo, los ojos de Caín se entrecerraron. Campana tranquilizadora. ¿Era este el objetivo de la misión? Para una persona común y corriente, la función de la campana calmante puede no parecer muy poderosa, especialmente para los entrenadores de la liga. Pero para los Pokémon que necesitan alcanzar un cierto nivel de afinidad con su entrenador para evolucionar, la campana calmante es extremadamente valiosa. Además, no es solo eso. Para los Pokémon capturados en etapas avanzadas o aquellos con un entrenador anterior, reconectarse con un nuevo entrenador puede ser un desafío. La sincronización entre el Pokémon y el entrenador puede que nunca ocurra. Pero con Sootebell todo cambia. La afinidad entre el Pokémon y el entrenador crece exponencialmente. Incluso los Pokémon capturados a un alto nivel pueden comenzar a desarrollar un entendimiento con su nuevo entrenador. Por lo tanto, aunque el efecto de la campana calmante no es inmediato, su impacto único es absolutamente invaluable. No me extraña que esos tres hombres se esforzaran tanto por conseguir esta campana de la calma. Para cualquiera que pueda usarla, es un verdadero tesoro. Además, la campana calmante no es un objeto de un solo uso. Una vez que un Pokémon termina de usarla, puede dársela a otro o venderla. Ambas opciones son buenas. Por el momento, Caín no tenía un Pokémon que necesitara alta afinidad para evolucionar. Pero ahora tenía un Pokémon perfectamente adecuado para la campana calmante. Magia fallida. Miss Magius llamó Caín suavemente. Desde que el Dragonite del profesor Oak la asustó, Miss Magius se había calmado aún más. Sin las órdenes de Caín, no abandonaría su sombra. También ocultaba constantemente su presencia, intentando no ser notada por otros Pokémon. Entonces, cuando Miss Magius apareció desde la sombra de Caín, no causó ningún disturbio entre sus otros Pokémon. Mi Istilde.
Siguiendo actuando infantilmente, Miss Magius comenzó a rodear a Cain. Como el primer humano que conoció y que le proporcionó comida y cosas divertidas, Miss Magius se sintió muy cercano a Cain. Ella también siguió obedientemente muchos de los mandatos de Cain. Después de todo, los demás Pokémon, similares a ella, también obedecieron a Cain. Imitarlos le parecía algo natural y no encontraba ningún defecto en ello. Tras dar varias vueltas, notó la campana en la mano de Cain y sintió una energía peculiar y atractiva. Instintivamente quiso acercarse. Cain sonrió y acarició la cabeza de Miss Magius. Era evidente que su relación había alcanzado un nivel en el que ella obedecía órdenes sencillas de batalla. Sin embargo, Miss Magius aún no había sido entrenado adecuadamente y no podía demostrar toda la capacidad de un Pokémon de nivel élite. ¿Te gusta? Cain agitó la campana en su mano. El sonido de la campana era claro y resonante, capaz de viajar largas distancias. Su artesanía era impecable. Miss. Miss Magius mostró una expresión de deleite, asintiendo repetidamente. Miró la campana en la mano de Cain y luego a su propio pecho, pensando claramente que encajaría perfectamente allí. Cain sonrió y le entregó la campana. Aunque no tenía cuerda, cuando lo colocó sobre el pecho de Miss Magius, se adhirió allí mágicamente. Fue Miss Magius quien lo fijó en su lugar. Con la campana tranquilizadora activada, Miss Magius estaba tan feliz como un niño, dando vueltas por el bosque y mostrando su nuevo accesorio a los otros Pokémon de Cain. Los otros Pokémon conocían su naturaleza infantil y le siguieron el juego durante un rato. Scorupi, sin embargo, sintió un poco de envidia. Pero eso era todo. Consideraban a Miss Magius una hermana pequeña, aunque era más fuerte que todos ellos. Después de jugar un rato, Miss Magius regresó a la sombra de Cain como le había ordenado. Antes de entrar en la sombra, frotó su mejilla contra la de Cain cariñosamente. La campana calmante acababa de ser equipada y su notable efecto ya se estaba mostrando. Fin del capítulo. Era de noche. Pasó una noche tranquila. A la mañana siguiente. Cain, que había estado meditando toda la noche, se despertó. Tomó su Pokémon y reanudó su viaje de exploración. Aunque el bosque presentaba diversos terrenos que obligaban a Cain a tomar desvíos, en general se dirigía al suroeste, en dirección al pueblo Littleroot. Sin embargo, al pasar por partes más oscuras y húmedas del bosque o pantanos, Cain se aventuró a investigar, buscando principalmente rastros de Scolipede. Después de todo, entrenar a sus Pokémon y ganar dinero en el camino era algo que Cain no dejaría pasar. Los Pokémon que encontraron en su camino y que mostraron una calidad decente, Cain los capturó para su futura venta. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más fuertes y poderosos se volvían los Pokémon salvajes. Esto era exactamente lo que Cain esperaba. Scorupi, usa picadura de insecto. Ordenó Cain. En ese momento, Cain estaba dirigiendo a Scorupi en una batalla contra un Pokémon salvaje. Un Ursaring de nivel 31 con una cualidad verde claro. Ursaring es un Pokémon conocido por su fuerza. Suele vivir en el bosque, y debido a su cuerpo robusto y a su temperamento que lo hace atacar incluso a sí mismo cuando se enfurece, pocos se atreven a provocarlo. Pero esta vez, Ursaring había elegido al oponente equivocado. Ante la embestida de Ursaring, Scorupi no solo no la esquivó sino que cargó directamente hacia él, sus pinzas concentrando energía de tipo bicho y lanzando un ataque de mordedura de bicho. Desde que ayer aprendió una nueva forma de utilizar este movimiento, Scorupi ha comenzado a dominar cómo utilizar sus pinzas en lugar de su boca. Cain estaba preparando a Scorupi para la evolución. Cuando Scorupi evoluciona de Drapion, obtiene la habilidad innata de usar movimientos como colmillo de hielo, colmillo de fuego y colmillo de trueno. Con esto, su poder de ataque aumentará significativamente. Si Drapion puede usar sus pinzas en lugar de su boca para ejecutar estos movimientos, su capacidad de combate alcanzará un nuevo nivel. Además, desde que equipó el orbe tóxico fragmentado ayer, Scorupi había comenzado a desarrollar anticuerpos contra la energía venenosa que contenía, acelerando su desarrollo de tipo veneno varias veces. Ojo. Las pinzas de Scorupi chocaron con las enormes garras de Ursaring. Ambos Pokémon, conocidos por su fuerza, se negaron a dar marcha atrás. Sin embargo, para sorpresa de Ursaring, acostumbrado a intimidar a los demás con su poder, hoy, un pequeño Pokémon con aspecto de insecto se resistía y, más aún, lo dominaba, haciendo retroceder a Ursaring. Los ojos de Ursaring se abrieron con incredulidad. Scorupi, cola venenosa. Continuó Cain. Scorupi no dependía únicamente de sus pinzas para atacar. Al oír la orden, sus ojos brillaron.
Sus pinzas cambiaron ligeramente de presionar a agarrar, fijándose en las garras de Ursaring. Su cola cubierta de veneno se lanzó velozmente hacia la axila de Ursaring. ¡Grrrr! Ursaring rugió de dolor. Scorupy había apuntado a un punto débil de su cuerpo, activando su habilidad de francotirador. El dolor era inmenso. Ahora, Scorupy era como si tuviera 3 manos, siendo su cola la más fuerte. El cuerpo de Ursaring comenzó a mostrar signos de envenenamiento, un tinte violáceo se extendía, claramente entrando en un estado de envenenamiento. Scorupy aprovechó la oportunidad, soltando las garras de Ursaring y siguiendo con colmillo venenoso, esta vez con sus pinzas. Esto intensificó el veneno dentro del cuerpo de Ursaring. Golpeado de nuevo, Ursaring retrocedió unos pasos, sintiendo que su cuerpo se debilitaba. Mareado y desorientado, se desplomó de espaldas, perdiendo la capacidad de luchar. Bien hecho, Scorupy. Recuerda este ritmo. Usa tu fuerza para romper la coordinación del enemigo. Cuando sea necesario, usa movimientos para interrumpir el ritmo del oponente y luego golpea su punto más débil con la cola, con el objetivo de derribarlo de un golpe, dijo Caín, recompensando a Scorupy con algunos pokebloques y dándole palmaditas alentadoras en su armadura, ahora dura como el hierro. Chao. Scorupy asintió con determinación. Ahora entendía mejor cómo utilizar su habilidad y siempre buscaba identificar los puntos débiles del enemigo antes de lanzar un ataque decisivo. Este Ursaring era solo uno de los muchos oponentes que Scorupy había derrotado, y su fuerza era bastante impresionante. Ahora bien, derrotar a Pokémon 3 o 4 niveles superiores sin desventaja de tipo era relativamente fácil para Scorupy. Caín lanzó una Pokébola y capturó a Ursaring. La usara o no, al menos podría fortalecer a su equipo. Y así, Caín continuó su viaje con sus Pokémon. Esta breve batalla, que duró apenas unos minutos, fue solo un reflejo de lo que depararían los días siguientes. Viajando, luchando y avanzando, todo mientras buscamos rastros de Scolipede. Así pues, Caín y sus Pokémon llevaban 5 días caminando por el bosque. Ahora, estaban en lo profundo del bosque, donde podrían encontrarse con un oponente que Caín no podría derrotar con su fuerza actual en cualquier momento. Por lo tanto, tenía que ser extremadamente cauteloso y evitar los territorios peligrosos claramente marcados. Por suerte, con el movimiento teletransporte de Slowking, Caín no siempre necesitaba huir. A veces, desafiar a los líderes del bosque con sus Pokémon también era una forma de entrenarlos. Durante estos 5 días, Caín se sintió como si estuviera nuevamente en la isla de prueba, volviéndose más fuerte en el bosque. Solo que esta vez los enemigos eran mucho más aterradores que entonces. Afortunadamente, Caín ahora era mucho más fuerte. 5 días de combate habían traído cambios significativos a sus Pokémon. Como aparte de descansar lo único que habían hecho era luchar continuamente, todos los Pokémon de Caín habían sufrido un cambio de temperamento, volviéndose más salvajes y desarrollando un mayor deseo de luchar. Slowking, uno de los principales combatientes en sus aventuras en el bosque profundo, había alcanzado el nivel 39. Solo le faltaba un nivel más para alcanzar el nivel avanzado. Pero como había subido de nivel recientemente, necesitaba tiempo para acumular experiencia. Honchkrow había subido 3 niveles, alcanzando el nivel 38. La abundancia de Pokémon de tipo planta y bicho en el bosque le permitía maximizar su ventaja de tipo volador, y con su habilidad Moxie y el movimiento ataque cielo, podía desatar todo su potencial al enfrentarse a enjambres de Pokémon de tipo bicho. En tales circunstancias, Honchkrow era prácticamente la fuerza combinada de todos los Pokémon de Caín. Una vez potenciada su habilidad Moxie, podía dejar fuera de combate a cualquier Pokémon de un solo golpe. Si no fuera por su resistencia, Caín creía que Honchkrow podría arrasar una sección del bosque repleta de Pokémon de tipo bicho. Fin del capítulo. Slowking y Honchkrow siguen siendo los Pokémon más fuertes del equipo de Caín por ahora. Sin embargo, los demás Pokémon los han alcanzado rápidamente, ya que Caín ha centrado sus esfuerzos de entrenamiento en ellos durante este tiempo. Uno de los Pokémon que Caín ha estado entrenando es Sneasel, cuyo nivel ha llegado al 37. El ritmo de mejora ha sido muy rápido, ya que el bosque está lleno de Pokémon de tipo planta, y bajo el inmenso poder de los movimientos de tipo hielo de Sneasel, ha derrotado a muchos Pokémon. Además, gracias a la combinación de Metal Claw y Ice Punch, el daño que produce Sneasel es aún más notable. El movimiento garra metálica, infundido con energía de tipo hielo, mejora la efectividad de sus ataques de tipo hielo. Con Sneasel ahora en nivel 37, ha cumplido las expectativas de Caín.
Solo falta que Caín consiga una garra afilada para que Sneasel pueda evolucionar a Weavile y liberar todo su potencial. Mientras tanto, Haunter, quien anteriormente sirvió como guardián de Caín, ha alcanzado el nivel 35. Descubrir cómo evolucionar a Haunter en Gengar sigue siendo un dilema que Caín aún debe resolver. Anteriormente, en la isla de prueba, si Haunter se hubiera quedado en la cueva rebosante de energía tipo fantasma, podría haber evolucionado en Gengar debido a la abrumadora energía fantasma que había allí. Sin embargo, en aquel entonces, Haunter no cumplía con los requisitos de Caín. Incluso ahora, en el nivel 35, sigue siendo insuficiente. Caín planea preguntarle a Umbra la próxima vez que se vean, ya que también tiene un Gengar y podría ofrecer información sobre su evolución. Después de todo, en su vida anterior, Caín nunca tuvo un Gengar. Por ahora no hay prisa con Haunter. Puede seguir haciéndose más fuerte. El Pokémon que más ha progresado es Scorupi. Como el objetivo principal del entrenamiento de Caín esta vez, su nivel ha aumentado significativamente, hasta el punto de que podría decirse que su fuerza se ha disparado. Como Scorupi es lo suficientemente fuerte, ahora lucha contra muchos Pokémon de tipo fuerza y siempre está en el frente de batalla. Scorupi se ha convertido en el Pokémon físicamente más fuerte del equipo de Caín y ha comenzado a dominar el uso de sus pinzas, lo que ha mejorado significativamente su poder de combate. Scorupi ha alcanzado el nivel 32, alcanzando a Haunter y los demás. Por lo menos, ya no se está quedando atrás. La rápida subida de nivel de Scorupi se debe en parte a las constantes batallas, pero también a un factor crucial: el orbe tóxico fragmentado que cuelga de su cuello. Aunque el orbe tóxico está roto y ha perdido gran parte de su energía, aún contiene suficiente poder para que Scorupi lo absorba. Durante estos días, Scorupi ha absorbido una cantidad significativa de esa energía, acelerando su progresión de nivel. Además, durante este tiempo, el saco de veneno de Scorupi se ha desarrollado por completo. Aunque las toxinas que produce aún son relativamente básicas, Caín planea buscar varios venenos para que Scorupi los use, desarrollando así al máximo su potencial. Entre los 6 Pokémon principales de Caín, 5 han alcanzado niveles similares, mientras que Miltank ha caído al segundo grupo. De hecho, Miltank ya no participa en batallas y ha asumido un papel de apoyo. Esto era inevitable, ya que su naturaleza no es propicia para el combate y su potencial no ha seguido el ritmo de los planes de Caín. Ahora, su rol como Pokémon de apoyo, gestionando el equipo Pokémon secundario de Caín, es más adecuado. Sin embargo, con el uso constante de los Pokébloques que Caín ha preparado para él, su nivel seguirá aumentando gradualmente. Sin embargo, es poco probable que Miltank regrese alguna vez a las batallas de Caín. Afortunadamente, Miltank disfruta de su nuevo papel de apoyo más que de combate. En resumen, Caín ha experimentado un aumento significativo de poder general, gracias en parte a los Pokémon de alto nivel de este bosque. Si Caín solo se hubiera encontrado con Pokémon más débiles, no habría podido entrenar a su equipo con la misma eficacia. Aún así, muchos Pokémon salvajes en este bosque permanecen fuera del alcance de Caín para derrotarlos. Por ejemplo, ayer, Caín entró accidentalmente en el territorio de un Pokémon salvaje excepcionalmente poderoso y fue expulsado. De no ser por el teletransporte de Slowking, habrían estado en serios problemas. El oponente era un Shiftry de nivel 50. Un Pokémon de nivel 50 cae en la categoría Quasi Elite, y Caín apenas logró escapar. Así pues, aunque el equipo de Caín ha mejorado considerablemente, debe permanecer cauteloso en este bosque en todo momento. Uno nunca sabe cuándo puede encontrarse con un enemigo invencible. Dicho esto, Caín no tiene problemas para enfrentarse a Pokémon de nivel 40. Si un Pokémon no puede derrotarlos, el equipo puede resolverlo en conjunto. Pero cuando Caín se enfrenta a Pokémon de este nivel, no puede contenerse. Si lo hace, y el oponente tiene un as inesperado bajo la manga, podría perder un Pokémon. Así, cuando Caín se enfrenta a Pokémon de nivel 40, a menudo acaban rodeados y derrotados. Hasta ahora, Caín ha cubierto más de la mitad de su área objetivo, pero aún no ha encontrado ningún rastro de Scolipede, lo que lo ha sorprendido. Durante las llamadas telefónicas con Karen, Caín se enteró de que en los últimos días han completado varias misiones grupales, elevando la calificación de su equipo de caza de 2 estrellas y ganando una suma sustancial de dinero, lo que les ha permitido mejorar su equipo y aumentar significativamente su fuerza. Sin embargo, cazar siempre conlleva riesgos, y lamentablemente, 2 miembros del equipo han perdido la vida. Uno era un miembro nuevo y el otro un luchador veterano que había estado con el equipo desde sus días en Black Snake.
Sin embargo, estas pérdidas se consideraron aceptables debido a las ganancias sustanciales. Actualmente, en Leafy Town, todavía hay muchos inspectores de la liga y trabajadores de la construcción, por lo que Alec y su equipo aún no pueden regresar. Sin embargo, los rumores sugieren que Miyamoto y otros se han acercado silenciosamente a la zona para explorar. El gimnasio está casi completo y pronto Cain se convertirá en el líder del gimnasio de Leafy Town, uniéndose a la élite de la liga. Con esto, Cain habrá establecido una base sólida en la región de Oen. Al finalizar este entrenamiento, Cain se retirará a entrenar en silencio durante un tiempo. Los Pokémon que hayan subido de nivel necesitarán tiempo para estabilizar su poder, dominar los movimientos y adaptarse a los cambios en sus cuerpos. Además, el segundo equipo Pokémon de Cain comenzará su entrenamiento formal. Cain ya ha esbozado un plan preliminar para sus próximos pasos. Una vez que alcance el nivel avanzado, regresará a Mudkip. La espera casi ha terminado. Fin del capítulo. Quizás debido a alguna ley mágica, tras tantos días de búsqueda infructuosa, Cain no había podido localizar a Scolipede. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, apareció ante él. Scolipede es un Pokémon de tipo bicho y veneno, comúnmente encontrado en bosques densos, en zonas más oscuras y húmedas del suelo. Cain había estado vigilante en esos lugares pero nunca imaginó que terminaría encontrándolo de una manera tan inesperada. Pokémon. Scolipede, verde. Género. Femenino. Nivel 40. Tipos. Bicho más veneno. Habilidad. Punto de veneno. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Twineedle, Pin Missile, Toxic Spikes. Movimientos básicos. Pase de bastón, defensa de hierro, megacuerno, rizo de defensa, rodar, picadura venenosa, chillido, persecución, proteger, cola venenosa, venochoque, agilidad, aplanadora. Movimientos aprendidos. Picadura de insecto, rayo señal, corte de garganta. Movimientos TM. Ninguno. Cain entrecerró los ojos ligeramente. Este Scolipede había alcanzado el nivel 40 y su calidad era verde, lo que claramente cumplía con los requisitos de la misión de la Liga de Cazadores. Sin embargo, al nivel 40, Scolipede ya era un Pokémon de nivel avanzado. Anteriormente, los Pokémon de Cain habían luchado contra otros en los niveles 42 y 43. Con sus 2,5 metros de altura, Scolipede parecía realmente enorme, mucho más grande que cualquier Pokémon que Cain tuviera a su lado. ¡Cha! Gritó Scorupi. Al ver a Scolipede, avanzó rápidamente con un grito, colocándose en primera línea. Sin embargo, con tan solo 1,2 metros de altura, Scorupi parecía pequeño comparado con el imponente Scolipede de 2,5 metros. Como dice el dicho, lo que se busca con esfuerzo no se encuentra, pero lo que no se busca llega sin invitación. Te he buscado durante tantos días sin éxito, y justo cuando estaba a punto de rendirme, apareces. Bueno, aún estás a tiempo, dijo Cain, sonriéndole a Scolipede. Scolipede claramente no entendió lo que Cain estaba diciendo. Pero al ver a Scorupi dar un paso adelante, Scolipede, como la reina insecto, se sintió desafiada. Scolipede rugió enojado y cargó directamente hacia Scorupi. La presa ha llegado hasta nosotros. Exclamó Cain. Slowking, otra trama desagradable. Honchkrow, usa viento de cola. Sneasel, usa y Cicle Crash para ralentizarlo. Haunter, usa bola sombra consecutivamente. Scorupi, burla. Detén su avance. 5 Pokémon contra 1. Aunque el nivel de Scolipede era superior, apenas superaba al de Slowking, lo que hacía que la diferencia fuera manejable. Honchkrow fue el más rápido en reaccionar. Su movimiento viento afín estaba tan arraigado que, en cuanto Cain dio la orden, lo ejecutó, aumentando la velocidad de todos los Pokémon. Aunque Honchkrow ya no tenía la habilidad bromista, la velocidad de ejecución de Tailuind no había disminuido mucho. El cuerpo de Slowking emitió un aura extraña mientras usaba Nasty Plot, aumentando su ataque especial. Gracias al aumento de velocidad proporcionado por Honchkrow, Sneasel levantó rápidamente sus manos, creando 4 picos de hielo en el aire. Hace unos días, Sneasel solo podía generar 3 picos, pero desde entonces ha aumentado a 4, lo que refleja su crecimiento en energía de tipo hielo. Los picos de hielo cayeron directamente hacia el Scolipede que avanzaba. Sin embargo, Scolipede notó la repentina aparición de las púas de hielo. Su robusto cuerpo, ayudado por sus numerosas patas, se movió con agilidad, esquivando a diestro y siniestro. Logró evitar el choque de hielo de Sneasel, aunque su velocidad se redujo considerablemente.
Scorupy inmediatamente usó Taunten Escolípede, luego empujó con fuerza con sus patas, lanzándose hacia Escolípede. ¡Ojo! Los dos Pokémon chocaron en el aire. Debido a la reducción de velocidad, Escolípede no pudo dominar a Scorupy, quien cargó directamente hacia él. Después de usar burla, los ojos de Escolípede brillaron rojos, mirando a Scorupy con extrema ira. Se desató una competición de fuerza. A pesar de una ligera ventaja de Escolípede, Scorupy fue retrocediendo poco a poco. Teniendo en cuenta que Scorupy solo era de nivel 32 en comparación con el nivel 40 de Escolípede, mantener su posición fue una hazaña notable. La fuerza de Scorupy superó las expectativas de Caín. En ese momento, Haunter, que ya había preparado varias bolas de sombra, se movió rápidamente al área de combate de Scorupy y Escolípede, lanzando cada una al enorme cuerpo de Escolípede. ¡Ojo! 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 Los continuos ataques impidieron que Escolípede concentrara toda su fuerza en Scorupy, atrapándolo en una batalla cuerpo a cuerpo. Honchkrow usa ataque de ala de sombra, ataque de ala más corte nocturno. Slowking usa psíquico. Acaba con ello. Caín dio órdenes claras. Honchkrow, ya preparado, ascendió rápidamente con un aleteo de sus alas, generando una ráfaga de viento mientras se lanzaba directamente hacia Escolípede. El ataque de ala sombra, una combinación de movimientos de tipo volador y oscuro, fue una de las técnicas recientemente dominadas por Honchkrow. La energía blanca voladora y la energía oscura negra se arremolinaban alrededor de Honchkrow. ¡Ojo! Como un águila cazadora, Honchkrow se abalanzó rápidamente, golpeando a Escolípede y luego ascendiendo rápidamente de nuevo, sin dejarle oportunidad a Escolípede de contraatacar. Inmediatamente después, el ataque psíquico de Slowking dio en el blanco. Las bolas de energía psíquica oscura golpearon a Escolípede directamente en la cabeza, dejándolo aturdido. El cuerpo de Escolípede tembló cuando los ataques combinados de Honchkrow y Slowking infligieron un daño significativo. Haunter, una hipnosis. Slowking usa bostezo. Aprovechando la desorientación de Escolípede, Caín ordenó la combinación de los movimientos hipnosis de Haunter y bostezo de Slowking. Con un doble ataque de sueño, Escolípede se desplomó lentamente en el suelo. Sin asestar un solo golpe, Escolípede fue derrotado por el trabajo en equipo de Caín. Lanzó una Pokéball y capturó a Escolípede. Con esto, la misión está completa, dijo Caín, sosteniendo la Pokéball de Escolípede en su mano. Fin del capítulo. Caín sacó su sistema de comunicación y marcó el número de Karen. Le informó que ya había completado la tarea de capturar a Escolípede y que ya no necesitaban perder tiempo en esa misión. Karen estaba muy contenta con el resultado. Antes de que Caín colgara, Karen le dijo que podía devolverle la Pokéball. Después de formar el equipo de caza, Karen compró algunos equipos básicos, siendo el más importante el transmisor portátil de Pokéball. Este dispositivo es bastante común en el mundo Pokémon. Después de todo, a la mayoría de los entrenadores de la liga solo se les permite llevar 6 Pokémon, por lo que casi todos llevan un dispositivo para transmitir Pokéballs. Desde que se formó el equipo de caza, este equipo era indispensable. Si no, ¿qué harían durante una cacería? ¿Enviar a alguien con una bolsa enorme para que cargara todas las Pokéballs? Eso no sería imposible, pero si se encontraran con la policía de la liga o los Rangers del mundo Pokémon, sería un problema. En cualquier caso, había personal especializado para gestionar las Pokéballs de vueltas. Caín usó su transmisor de Pokéball, que nunca había usado antes, para enviar la Pokéball de Escolípede a Karen. Cuanto antes se complete la tarea, mayor será la calificación de cumplimiento en la evaluación de la misión. Cuando Karen recibió la Pokéball de Escolípede, colgó la llamada con Caín, satisfecha. En cuanto a quién recibiría el crédito final por capturar a Escolípede, a Caín no le importaba. Después de todo, el equipo de caza ya estaba formado, y Karen ahora trabajaba para él. Si lo querían, se lo daría. Justo cuando Caín estaba guardando su transmisor portátil de Pokéball, un comunicador secreto en su cuerpo comenzó a vibrar. Caín frunció el ceño. Era el comunicador de Umbra, la última vez que vibró fue cuando tuvo que encontrarse con Giovanni, el líder del equipo Rocket. No sabía qué asunto tenía Umbra esta vez. Sacó el comunicador y presionó el botón para responder. Señor Umbra, dijo Caín respetuosamente. Desde el otro lado del comunicador, Umbra respondió con su habitual tono frío. Caín, ¿dónde estás? ¿Sigues entrenando en el bosque? Caín miró a su alrededor y respondió. Estoy entrenando en un bosque, pero no estoy seguro de mi ubicación exacta.
Creo que estoy en algún lugar entre Pueblo Raíz Pequeña y Pueblo Césped Verde. Umbra guardó silencio por un momento. El bosque entre Pueblo Verdezán y Pueblo Raíz Pequeña era bastante grande. ¿Y a dónde vas? No me digas que planeas quedarte en el bosque una semana o más. En unos días llegaré a Pueblo Littlerot. Voy a recoger algunas cosas, respondió Caín con sinceridad. De acuerdo. Te enviaré los suministros que conseguiste en la última prueba, junto con los 3 elixires de evolución que intercambiaste conmigo. Nos vemos en el bosque a las afueras de Littlerot Town, dijo Umbra. Los elixires de evolución no se podían transmitir mediante un transmisor. La última vez, Caín fue personalmente a la base de investigación del equipo Rocket en el lago de la Ira para recuperarlos. Caín se sintió ligeramente complacido al escuchar las palabras de Umbra. ¿Por fin recibiría los suministros que tanto esperaba? Lo más importante, los elixires de evolución. ¿Larvitar estaba a punto de eclosionar? Necesito algunas cosas ahora. ¿Puedo intercambiarlas? Preguntó Caín. Umbra volvió a guardar silencio por un momento antes de responder con 2 palabras. Puedes. Aunque era consciente de que intercambiar recursos en ese momento podría ser complicado, incluso Giovanni le había dicho a Umbra que cumpliera las peticiones de Caín siempre que no fueran excesivas. Quería ver hasta dónde podía llegar Caín en la región de Oen. Si lograba convertirse en un entrenador tan fuerte como Sabrina o Koga, invertir en él sería una buena decisión. Me gustaría intercambiarlo por una garra afilada, algo de lodo negro y convertir el resto en $, dijo Caín después de pensarlo un poco. Estos eran los objetos que consideraban más útiles en ese momento. Con los Pokémon, podía comprar lo que necesitara después. Si no encontraba lo que necesitaba, seguro que sus amigos sí. Al escuchar la petición de Caín, Umbra entrecerró los ojos. Aunque estos 2 artículos no eran de un valor extraordinario, eran bastante raros. Incluso dentro del equipo Rocket, no había muchos en existencia, y muchos querían intercambiarlos, pero no tenían los medios. Caín ya le había pedido a Steven que buscara la roca del rey y la garra afilada. La roca del rey ya le había sido entregada, pero no había noticias de la garra afilada, lo que demostraba lo rara que era. No es que su efecto fuera increíble, pero como dicen, la escasez lo hace valioso. En comparación, el lodo negro era más útil y también más caro. Está bien, pero eso dejará pocos recursos restantes, dijo Umbra en tono frío. Caín había ofrecido la mitad de sus provisiones a cambio de los 3 elixires de evolución. Ahora, usaría el resto para obtener la garra afilada y el lodo negro, que lo consumirían casi todo. No importa. Con conseguir esos 2 objetos basta, dijo Caín con decisión. Estaba más que dispuesto a gastar todos sus recursos en ellos. La garra afilada, aunque útil para otros Pokémon, tenía un valor especial para Sneasel. Con este objeto, Sneasel podría evolucionar a Weavile durante la noche, lo que marca un gran salto en poder y potencial. Sneasel siempre había tenido una presencia algo intermitente en su equipo, probablemente debido a su personalidad algo solitaria. Recientemente, después de varias sesiones de entrenamiento, las relaciones entre sus Pokémon se habían vuelto más armoniosas. Por eso, Caín pensó que debería organizar más sesiones de entrenamiento en equipo, lo que no solo aumentaría la fuerza sino que también generaría confianza y cooperación entre sus Pokémon. Fin del capítulo. En resumen, el Sneasel actual ya tiene suficiente poder y cumple con los estándares de Caín. Si logra evolucionar a estas alturas, sería perfecto. En cuanto al lodo negro, fue una idea que a Caín se le ocurrió en el momento. Este objeto es extremadamente poderoso ya que permite a los Pokémon de tipo veneno recuperar salud continuamente mientras lo sostienen, lo que esencialmente les otorga una habilidad especial similar a la de Breloom. Aunque Breloom cura más cuando está gravemente envenenado, el efecto del lodo negro es constante. Aún así, su valor es increíblemente alto. Además, este objeto no solo recupera salud, sino que también potencia los movimientos de tipo veneno del Pokémon. Caín lo eligió específicamente para Scorupi y Haunter, los únicos 2 de tipo veneno en su equipo. Con el lodo negro, sus habilidades de combate podrían mejorar significativamente. Estos 2 objetos, la garra afilada y el lodo negro, son lo mejor que Caín pudo encontrar ahora para fortalecer a sus Pokémon. Los recursos restantes se intercambiarán por estos 2 artículos, y el resto se convertirá en Pokémon. También haré que alguien te los entregue, junto con los 3 elixires, en el bosque a las afueras de Pueblo Raíz Pequeña. Tendrá una marca exclusiva de nuestra unidad de sombras. Solo tienes que reunirte con él allí, dijo Umbra con frialdad.
Entendido. Respondió Caín. Ten cuidado. Después de esas palabras, Umbra colgó la llamada. Cuidado. ¿De qué? Caín estaba desconcertado. ¿Por qué le advirtió que tuviera cuidado, pero no especificó sobre qué? Era frustrante. Antes de que Caín pudiera pensarlo mejor, ocurrió otro incidente inesperado. En el bosque, siempre pueden ocurrir imprevistos, sobre todo en las zonas más profundas, donde las sorpresas son aún más frecuentes. Esta vez, el evento inesperado tuvo algo que ver con Caín. Un grupo de escolípedos apareció de repente, acompañado de huilípedos y un ejército interminable de benípedos. ¿Destruimos un nido de escolípedos? La expresión de Caín se tornó sombría. La cantidad de escolípedes era abrumadora. Los Pokémon de tipo bicho tienen una capacidad de reproducción absurda por algo. Al frente del grupo se encontraba un escolípedo mucho más grande que el que Caín y su equipo habían derrotado previamente. Claramente, este era el líder de toda la colonia. El sistema de Caín se activó inmediatamente, proporcionando datos sobre el líder escolípede. Pokémon. Escolípede, azul claro. Género. Masculino. Nivel 49. Tipo. Bicho más veneno. Habilidad. Punto de veneno. Objeto retenido. Liderazgo. Movimientos de nuevo. Escalada de roca, misil de fijación, púas tóxicas. Movimientos básicos. Pase de bastón, defensa de hierro, megacuerno, rizo de defensa, rodar, picadura venenosa, chillido, persecución, proteger, cola venenosa, venochoque, agilidad, aplanadora, tóxico, inmersión de veneno. Movimientos aprendidos. Picadura de insecto, rayo señal, corte de garganta, cola de hierro, berrinche pisoteador. Movimientos TM. Ninguno. Al ver los datos del líder escolípede, Caín se dio cuenta de que la situación se estaba complicando. Un escolípede de nivel 49 no se parecía en nada a uno de nivel 40. El primero apenas estaba en un nivel avanzado, mientras que el segundo ya estaba al borde del nivel casi élite. La diferencia entre ambos era enorme. Además, este escolípede tenía una calidad de color azul claro, lo que significa que sus capacidades superaban con creces las de los escolípedes ordinarios. ¿Es macho? Entonces el escolípedo que capturé antes era su pareja. ¿Uno entre muchos? Caín miró la gran cantidad de escolípedos que tenía detrás y añadió rápidamente. Uno entre muchos. Al parecer efectivamente había perturbado un nido de escolípedos. Y a juzgar por la situación, no parecía que pudieran ganar esta pelea. En situaciones como esta, huir es la mejor estrategia. Si no puedes ganar, la única opción es retirarte. De lo contrario, quedar atrapado por una plaga de Pokémon de tipo veneno sería peligroso. Caín lanzó rápidamente una Pokéball y apareció Tropius. Al principio, Tropius parecía relajado, pero cuando vio a los escolípedes y su ejército acercándose, su expresión cambió inmediatamente. Tropius ya no era el mismo. Antes, cuando Caín tenía menos poder, sus enemigos eran más fáciles de controlar, pero ahora los oponentes a los que se enfrentaban emitían auras que lo intimidaban de verdad. Caín notó la expresión asustada de Tropius y sonrió, subiendo tranquilamente a su espalda. Los escolípedos eran fuertes, pero no podían volar, lo que les impedía amenazar a Caín. Los demás Pokémon de Caín también se subieron a la espalda de Tropius. Honchkrow podía volar solo, Skorupi regresó a su Pokéball, y Slowking simplemente se colocó en la espalda de Tropius, usando su telequinesis para minimizar su propio peso. Un Tropius ligeramente nervioso comenzó a batir sus alas, elevándose en el aire. En teoría, los escolípedes deberían haberse dado por vencidos al verlos surcar los cielos, pero por alguna razón, el líder escolípede parecía particularmente furioso por la captura de la escolípede hembra, quizás su favorita. Así pues, continuaron persiguiendo a Tropius por tierra. Para empeorar las cosas, el enorme tamaño de Tropius dificultaba las maniobras entre los árboles del bosque, mientras que los ágiles escolípedes seguían fácilmente el ritmo, justo detrás de ellos. Caín le dio una palmadita a Tropius en el cuello, indicándole que no se apresurara, que mantuviera la calma y mantuviera una velocidad constante. Aunque Tropius todavía estaba algo asustado, su confianza en la fuerza de Caín lo calmó un poco y ralentizó su vuelo. Los escolípedos se acercaron aún más. Si nos persiguen con tanta insistencia, no se irán con las manos vacías, dijo Caín con frialdad, mientras sus ojos oscuros brillaban con una luz gélida. Slowking usa psíquico repetidamente. Honchkrow ataca con pulso oscuro. Sneasel usa Icicle Crash y Ikiwin. Recuerda aprovechar la gran cantidad de enemigos que hay abajo para practicar tus movimientos.
Haunter, lanza bola sombra repetidamente. Siguiendo las órdenes de Caín, sus Pokémon, sin necesidad de preocuparse por ser atacados, desataron sus ataques más poderosos indiscriminadamente contra el enjambre de escolípedes. Después de todo, cualquier ataque golpearía a un enemigo. Sin embargo, los escolípedes no se quedaron de brazos cruzados y contraatacaron con movimientos como Pin Missile, Poison Sting, Venoshock y otros ataques a distancia dirigidos a Caín y su equipo en el aire. Fin del capítulo. El escolípede persiguió a Caín y a su grupo durante más de media hora, recorriendo varias decenas de millas. De no ser por la prolongada huida de Caín, que causó numerosas bajas en la colonia, el escolípede probablemente no habría cesado su persecución. Sin embargo, debido a la prolongada persecución, muchos Benípede no pudieron seguir el ritmo y, al entrar en territorio de otros Pokémon, fueron considerados intrusos y eliminados. Hoy podría considerarse un día de grandes pérdidas para la colonia escolípede. Para Caín y su grupo, la situación no era tan grave, ya que la decisión de luchar o retirarse recaía exclusivamente en él. Aunque los ataques del escolípede eran algo problemáticos, afortunadamente, las habilidades psíquicas de Slowking lograron bloquearlos. A pesar de ello, el botín del encuentro fue significativo, no en términos de recursos materiales, sino en el dominio y manejo de sus movimientos, que mejoraron considerablemente. Después de todo, es raro tener tal abundancia de objetivos para practicar. Más de media hora después, Tropius volaba sin problemas. Cuando Caín le pidió que aterrizara, el Pokémon ni siquiera estaba sin aliento, aunque su pequeño corazón latía a 1000 por hora. Volar a través de una región montañosa y boscosa como esta implica enfrentarse no solo a Pokémon terrestres, sino también a aquellos que habitan los árboles y los cielos. Afortunadamente, Tropius tenía rastros de sangre de tipo dragón, y con el aura poderosa que Slowking y los demás habían cultivado en el bosque, pocos Pokémon se atrevieron a atacarlos. Si aparecía algún Pokémon audaz, Honchkrow estaba listo para darle una lección. Si se encontraban con una amenaza abrumadora, Caín haría que Tropius cambiara de dirección para evitar entrar en el territorio de Pokémon más fuertes. Enfrentarse a un Pokémon terrestre no era un gran problema, pero encontrarse con un poderoso Pokémon volador podía suponer complicaciones. En tal escenario, Slowking tendría que usar teletransporte para escapar. Sin embargo, usar teletransporte los haría retroceder en su viaje, por lo que Caín evitó esta opción a menos que fuera absolutamente necesario. Después de recordar a Tropius, Caín se sentó a descansar con sus Pokémon. Aunque no había peligro inmediato, el uso continuo de movimientos era agotador. Sentados en el suelo, los Pokémon de Caín recuperaron su energía mientras revisaban mentalmente su control sobre la energía y el ritmo de sus movimientos para aprovechar realmente la experiencia. Pero justo cuando Caín y su equipo habían descansado durante más de media hora, su descanso fue interrumpido. Habían entrado sin darse cuenta en el territorio de otro Pokémon. Esta vez, el Pokémon salvaje que encontraron era particularmente peculiar. Un grupo de robustos gruñones apareció ante Caín. Grumpig es un Pokémon relativamente raro en la región de Hoenn, que suele vivir en manadas en los bosques y rara vez se lo ve en áreas pobladas por humanos. Aunque se parecen a los cerdos, son Pokémon de tipo psíquico puro, cuya inteligencia innata desmiente su apariencia. El primero en detectar su presencia fue Slowking. Con las avanzadas habilidades psíquicas de Slowking, pocos Pokémon podrían acercarse a ellos sin ser detectados, y mucho menos un grupo de cerdos con poderes psíquicos. Así, tan pronto como Grumpig entró en el rango de percepción de Slowking, alertó a Caín. Sin embargo, Caín no detuvo su avance, ya que encontrarse con Pokémon de tipo psíquico en estado salvaje era una oportunidad única. A lo largo de sus expediciones, Caín nunca se había topado con un Pokémon de tipo puramente psíquico en estado salvaje. Los tipos psíquicos puros son aquellos que solo tienen el tipo psíquico. Debido a su pureza, son mucho más raros. Cuando Slowking le informó de la proximidad de Grumpig, Caín recordó algo. Cuando las habilidades psíquicas de Caín aún eran muy débiles, utilizó su sistema para analizar qué podría mejorar sus poderes psíquicos y elevarlos rápidamente al nivel de un psíquico novato. El sistema descubrió un elemento muy especial llamado piedra radiante. Aunque Caín aún no había visto uno, recordaba claramente cómo el sistema describía su apariencia. Se cree que las piedras radiantes se forman dentro de los cuerpos de los Pokémon psíquicos. Y los Pokémon puramente psíquicos, como Grumpig, tienen mayor probabilidad de producir estas piedras. Por eso Caín buscó la línea evolutiva de Abra Encanto, ya que son de tipo psíquico puro. Pero al final, nunca los encontró.
Abra nació con la habilidad de teletransportarse, así que, aunque Caín lograra localizarlos, carecía de los medios para impedir que Abra usara el teletransporte. Finalmente, Caín abandonó la búsqueda. Pero ahora, frente a él se encontraba un grupo de Pokémon puramente psíquicos. Grumpig. Caín no estaba muy familiarizado con estos Pokémon. Dado que no es común verlo entre los entrenadores, Grumpig no se destaca particularmente, aparte de su pureza como tipo psíquico. Sin embargo, Caín estaba intrigado por las perlas negras en los cuerpos de los Grumpig. ¿Eran realmente solo perlas? Este punto nunca había sido investigado a fondo, pero Caín estaba genuinamente interesado en averiguarlo. Además, Caín estaba ansioso por verificar si estos gruñones podían producir una piedra radiante. Sin embargo, para probar esto, primero tendría que derrotar, o incluso eliminar, al grupo de Grumpig, que ya mostraba signos de hostilidad. Un grupo de Grumpig, liderado por un Grumpig alfa, se detuvo a poca distancia de Caín. Este bosque era su territorio, y ahora había sido invadido por Pokémon desconocidos y un humano. Aunque Grumpig no es un Pokémon que busque problemas, una vez provocado, no puede permitirse el lujo de mostrar debilidad si desea sobrevivir en la naturaleza. Además, como Pokémon psíquicos, tienen un mayor sentido del peligro en comparación con otros Pokémon. El Alpha Grumpig podía sentir claramente la intensa malicia y el deseo incontrolable que emanaba de Caín. Podía percibir las débiles habilidades psíquicas de Caín. Como Pokémon psíquico, despreciaba a aquellos sin poderes psíquicos, viéndolos como seres sin cerebro. Sin embargo, Caín no solo poseía habilidades psíquicas sino que también albergaba intenciones maliciosas hacia ellas. Esto era motivo de preocupación para el Alpha Grumpig. Caín se levantó lentamente del suelo, con una sonrisa en sus labios mientras observaba tranquilamente al gruñón que estaba frente a él. Estos gruñones serían sus sujetos de prueba. Vería si la piedra radiante realmente existía. Vería si esta piedra radiante realmente podía mejorar sus poderes psíquicos. Vería si hoy podía convertirse oficialmente en un psíquico novato. Fin del capítulo, Pokémon. Grumpig, verde oscuro. Género masculino. Nivel 42. Tipo psíquico. Habilidad. Ritmo propio. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Cabezazo zen, capa de espejo, aguantar. Movimientos básicos. Danza tambaleante, eructo, salpicadura, onda psíquica, detective de olores, rayo psíquico, psicoactivación, rayo confuso, abrigo mágico, gema de poder, descanso, ronquido, descarga psíquica. Movimientos aprendidos. Puño trueno, telequinesis, campana curativa, arrebato. Movimientos TM. Ninguno. Estas son las estadísticas del líder del grupo Grumpig. El sistema mostró automáticamente su perfil cuando Grumpig entró en el rango de escaneo de Caín. De hecho, Grumpig es un Pokémon muy similar a Slowpoke antes de evolucionar. Aparte del tipo agua de Slowpoke, su similitud con Grumpig es alta, tanto en apariencia como en movimientos. Grumpig es un Pokémon de tipo psíquico, experto en movimientos de este tipo. Sin embargo, tiene una debilidad. No puede aprender de forma natural el movimiento Ojo Milagroso. Lo mismo ocurre con Slowpoke. Tampoco puede aprender Ojo Milagroso, pero Slowking de Caín sí lo aprendió porque es un Pokémon variocolor. Así, Grumpig, un Pokémon destacable por sus movimientos de tipo psíquico, está en desventaja frente a Honchkrow y Sneasel, que son de tipo siniestro. Aunque su nivel es más alto que Honchkrow y Sneasel, su poder psíquico no es lo suficientemente fuerte como para ignorar la desventaja de tipo. Sí, existen desventajas de tipo dentro de ciertos límites. Por ejemplo, los Pokémon de tipo siniestro son inmunes a los ataques de tipo psíquico, y los Pokémon de tipo normal son inmunes a los ataques de tipo fantasma. Pero esto solo es válido si los niveles y la fuerza de los Pokémon no son muy dispares. Si hay una diferencia de nivel significativa, la acumulación de energía es suficiente para superar la inmunidad. Por ejemplo, un Pokémon de tipo siniestro de nivel 5 no sería inmune a los ataques de tipo psíquico de un Pokémon psíquico de nivel 90. La enorme cantidad de energía lo abrumaría. Es como el caucho, que puede aislar contra la electricidad, pero no contra un rayo o una descarga de alto voltaje. La goma simplemente se derretiría bajo la inmensa energía. De manera similar, las inmunidades de tipo de Pokémon siguen esta lógica. Sin embargo, en este caso, Honchkrow y Sneasel pueden ignorar por completo los movimientos psíquicos de Grumpig. Entonces, aunque el líder de los Grumpig ha alcanzado el nivel 42, están en desventaja significativa contra Honchkrow y Sneasel.
Con su inteligencia, deberían poder entender lo que digo, ¿no? Dijo Caín con calma, mirando al hostil gruñón a lo lejos. Grum. El líder gruñón permaneció serio. Caín, aunque mantenía una expresión neutral, podía sentir la intensa malicia que emanaba de él. A medida que su malicia crecía, también lo hacía la de los Pokémon que lo rodeaban. Los otros Pokémon no eran tan intimidantes, pero dos Pokémon de tipo siniestro provocaron un miedo innato en el líder gruñón, como si se enfrentara a sus depredadores naturales. Además, un Pokémon rosa con una apariencia majestuosa, que portaba algo así como un caparazón con forma de corona, emitía dos ondas psíquicas entrelazadas, como si fueran una sola entidad. El poder psíquico que emanaba ese Pokémon era tan abrumador que incluso el líder gruñón se sintió asombrado. ¿Qué pretendes, humano? Preguntó el líder gruñón, con los ojos brillando de rojo y la energía psíquica fluyendo. La voz del líder resonó en la mente de Caín a través de telepatía. Al percibir la conexión telepática, Caín no cortó el vínculo con sus propios poderes psíquicos. Me interesan los de tu especie porque podrían tener algo que pueda mejorar mis habilidades psíquicas. Lo siento, pero, no tengo otra opción, dijo Caín, levantando una ceja y esbozando una sonrisa fría. Parecía que estaba a punto de masacrar a otra tribu Pokémon. De no ser por la posibilidad de encontrar la piedra brillante, podría haber considerado trasladar a Gruñón a las montañas detrás de su hogar. Las montañas detrás del gimnasio de Caín en Villa Verde eran vastas y difíciles de controlar. Contar con un grupo de Pokémon psíquicos para protegerlas habría hecho que las intrusiones fueran casi imposibles. El lago artificial detrás del gimnasio podría ser cuidado por la tribu Slowpoke, pero Caín aún no tenía un plan para las montañas. ¡Qué mal! Al oír las palabras de Caín, tanto el líder como su tribu gruñón se enfurecieron. Era un desafío abierto. Honchkrow, Sneasel, prepárense para la batalla. Los luchadores principales esta vez serían los de tipo oscuro, Honchkrow y Sneasel. Contra Pokémon como Grumpig, que solo tienen movimientos de tipo psíquico, siempre que sean cautelosos con los movimientos de otros tipos, pueden ignorar por completo los ataques psíquicos. Slowking, otra trama desagradable. Haunter, esta vez serás la distracción. Ten cuidado, no te golpees. Slowking jugaría un papel crucial en el ataque. En cuanto a Haunter, a pesar de ser de tipo fantasma y veneno, vulnerable a los Pokémon psíquicos, también posee movimientos de tipo fantasma muy efectivos contra Pokémon psíquicos. Entonces Haunter tuvo que priorizar evitar los ataques y luego atacar desde las sombras. Honchkrow y Sneasel tomarían la delantera, absorbiendo la mayoría de los ataques. En cuanto a Scorupi, por ahora seguía siendo de tipo bicho y veneno. Al evolucionar a Drapion, se convertiría en un tipo veneno y siniestro, inmune a los ataques psíquicos. Scorupi, esquiva los ataques psíquicos y espera el momento oportuno para usar mordisco. Recuerda usar tus pinzas y encontrar el punto débil del enemigo. Caín dio instrucciones a cada uno de sus Pokémon, detallando sus roles. A diferencia de las batallas 1 contra 1 o 2 contra 2, esta era una pelea grupal, que dependía en gran medida de la velocidad de reacción de los Pokémon y de las órdenes precisas del entrenador en los momentos clave. La mayoría de las veces, los Pokémon luchaban siguiendo las instrucciones del entrenador, pero tomaban sus propias decisiones en el fragor de la batalla. Honchkrow lideró la ofensiva. Como Pokémon de tipo siniestro, no temía enfrentarse a los psíquicos. Al ver a Honchkrow acercándose desde el aire, Grumpig comenzó a usar sus movimientos psíquicos más poderosos contra él. Pero los ataques no surtieron efecto. Honchkrow ni siquiera se inmutó. El líder gruñón se frustró. Los Pokémon de tipo siniestro eran un verdadero problema. Fin del capítulo. Inmediatamente comenzó una masacre dirigida por Honchkrow. Honchkrow y Sneasel fueron los principales atacantes en esta batalla, mientras que Slowking, Haunter y Scorupi se centraron principalmente en la defensa, resistiendo la rebelión del grupo Grumpig. Un total de 21 Grumpig, incluido su líder, yacían sin vida después de una hora. Aunque Honchkrow y Sneasel eran inmunes a los ataques psíquicos, Grumpig no dependía únicamente de movimientos de tipo psíquico. Por ejemplo, el líder Grumpig podía usar puño trueno. Sin embargo, ser inmune a los movimientos psíquicos disminuyó significativamente las capacidades ofensivas de los Grumpig, convirtiéndolos en serpientes sin colmillos. Con cada activación de la habilidad Moxie de Honchkrow, su poder crecía exponencialmente y los Grumpig restantes fueron prácticamente derrotados de un solo golpe.
Aunque tanto Sneasel como Slowking sufrieron algunas lesiones, superaron con éxito a un grupo de 21 oponentes, asegurando una fructífera victoria. A lo largo de sus aventuras, Cain había exterminado previamente a varios grupos Pokémon, a menudo usando a Grimer para absorber los cuerpos y usarlos como sustento. Esta vez, sin embargo, tuvo que tomar medidas más extremas. Media hora después, el suelo se hundió 3 centímetros mientras dos Grimer, bajo las órdenes de Cain, absorbían los cadáveres de los gruñones y la tierra empapada de sangre. Ambos Grimer ya habían alcanzado un profundo tono verde oscuro. Aunque uno parecía haber llegado a su límite, el otro aún tenía margen de mejora, y Cain estimó que eventualmente podría alcanzar una calidad azul claro antes de detenerse. Gracias a la energía absorbida de los cuerpos, ambos Grimer también subieron de nivel rápidamente, alcanzando el nivel 32. A este ritmo, llegarían al nivel 38 y evolucionarían a Muk. Este tipo de Pokémon, cuyos niveles habían sido entrenados pero no sus habilidades de combate, aún tenían un gran potencial y un alto valor. Si un entrenador los entrenaba adecuadamente, podían desarrollar su propio estilo y ritmo de batalla, permitiéndoles mostrar toda su fuerza. Sin embargo, para Cain, estos Grimer eran solo experimentos. Planeaba recompensar a sus subordinados con ellos a su regreso, fortaleciendo así sus equipos de batalla. Al observar las 5 piedras negras y opacas en su mano, las piedras brillantes, Cain se sorprendió por lo difícil que era obtenerlas. De 21 gruñones, solo habían surgido 5 piedras brillantes, algo que habría sido casi imposible de encontrar sin la ayuda de su sistema. Estas 5 piedras parecían bastante comunes, sin emitir ningún brillo. A simple vista, parecían rocas comunes, y cuando Cain las sostuvo, aparte de sentir un ligero calor, no percibió nada especial. ¿De verdad pueden estas cosas aumentar los poderes psíquicos?, murmuró Cain al sentir el calor en la mano. Cain también descubrió que la producción de estas piedras estaba relacionada con la fuerza y la longevidad de los Pokémon. Cuanto más fuerte y viejo era el Pokémon, más grande era la piedra. Producir estas piedras es un verdadero reto, pero no creo que las busque activamente en el futuro. Si los Pokémon psíquicos más poderosos descubren que alguien las busca, es probable que estalle una revuelta, pensó Cain. Los Pokémon psíquicos son extremadamente inteligentes, casi tan inteligentes como los humanos. Si supieran que llevan algo tan valioso, sin duda desencadenarían una revuelta. Porque si se confirmara que estas piedras son efectivas, los Pokémon psíquicos podrían enfrentarse a una masacre masiva a manos de los humanos. Esto afectaría prácticamente a todos los Pokémon de este tipo. Cain guardó las 5 piedras en su espacio de almacenamiento, sabiendo que el campo de batalla, aún apestando a sangre, no era adecuado para descansar o realizar más investigaciones. Así, cansado y con su equipo Pokémon exhausto, decidió irse rápidamente. Pronto, otros Pokémon salvajes se movilizarían para reclamar el territorio de Gruñón, y enfrentarse a ellos podría ser problemático. Justo cuando estaba a punto de irse, Slowking, quien no estaba herido físicamente pero sí afectado emocionalmente, tiró de su ropa con una expresión pálida. Intrigado, Cain miró a Slowking, quien rápidamente le habló a través de telepatía. Maestro, más adelante hay otros Pokémon con ondas mentales similares a las de Grumpig, pero más débiles, dijo Slowking. Al oír esto, Cain entrecerró los ojos. ¿Otros Pokémon con ondas mentales similares, pero más débiles? ¿Será Spoink, de los que evolucionan a Grumpig? Aunque no muchos entrenadores usan a Grumpig, este Pokémon tiene un uso bastante especial que quizás la gente en este mundo aún no ha descubierto. Al ver a Gruñón, Cain recordó una idea que tuvo en la Tierra. Spoink y Grumpig pueden aprender 2 movimientos especiales: juego de roles e intercambio de habilidades. El movimiento Roleplay permite copiar la habilidad del oponente, y Skill Swap permite intercambiar habilidades con el rival usando poderes psíquicos. Estos movimientos son poderosos individualmente, pero cuando se combinan, producen resultados inesperados. En otras palabras, un Pokémon que conozca ambos movimientos podría actuar como un conversor de habilidades, permitiéndole a Cain transferir cualquier habilidad que quisiera a otro Pokémon. Aunque sea temporal, con suficiente entrenamiento, esta transferencia podría durar bastante tiempo. Cain pensó en esto al descubrir la zona de Slacot y Vigoroth en las montañas. Si pudiera encontrar un Pokémon con ambos movimientos, sería muy útil para sus futuros experimentos. Sin embargo, durante la batalla anterior, no se encontró con ningún Grumpig con ambos movimientos. Y aunque lo hubiera hecho, tras un encuentro tan sangriento, esos gruñones no le obedecerían.
Pero estos Spoink, que nunca lo habían visto antes, podrían ser diferentes. Fin del capítulo. En la impresión de Caín, Gengar también es capaz de aprender tanto el movimiento juego de rol como el movimiento intercambio de habilidades. Si no logra encontrar un Spoink que pueda dominar ambos movimientos al mismo tiempo, Caín puede encontrar uno que sepa juego de roles y, cuando Haunter evolucione a Gengar, hacer que Spoink le enseñe el movimiento. De esta manera, Gengar no solo podría actuar como el guardaespaldas más cercano de Caín, sino que también serviría temporalmente como un convertidor de habilidades. Haunter ya ha aprendido el movimiento intercambio de habilidades. Solo le falta juego de roles. Siguiendo la dirección indicada por Slowking, Caín avanzó con sus Pokémon. En el territorio de Grumpig, no solo vivía Grumpig. A medida que se aventuraban más, Caín descubrió rastros de Spoink. Caín activó inmediatamente el sistema para escanear los datos de estos Spoink. Los Spoink se sorprendieron un poco al ver a Caín y sus Pokémon entrar directamente a su guarida. Pero como el líder gruñón y el Spoink capaz de comunicarse no estaban presentes, los Spoink no se atrevieron a actuar precipitadamente y solo observaron a Caín con cautela. Además, los Pokémon que acompañaban a Caín exudaban un aire de peligro y violencia que el débil Spoink claramente no podía manejar. Afortunadamente, Caín parecía solo observar, sin hacer nada fuera de lugar. Cuando todos los Spoink pensaron que Caín había venido solo a mirar alrededor, sus ojos se iluminaron mientras revisaba los datos. Los datos de Spoink aparecieron ante él. Pokémon. Spoink, verde claro. Género. Femenino. Nivel 20. Tipo. Psíquico. Habilidad. Grasa espesa. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Visión del futuro, intercambio de habilidades. Movimientos básicos. Salpicadura, onda psíquica, detective de olores, rayo psicópata, psicoactivación, rayo confuso. Movimiento aprendido. Juego de roles. Movimientos TM. Ninguno. En términos de desarrollo físico, aptitud y apariencia, este era un Pokémon bastante común, sin rasgos destacados. Sin embargo, fue el único Spoink entre muchos que Caín encontró que poseía tanto intercambio de habilidades como juego de roles. El otro Spoink tenía uno de los movimientos o ninguno. Aunque su actitud era mediocre, era suficiente para un Pokémon de utilidad. Caín le hizo una señal a Honchkrow con la mirada. Honchkrow comprendió instantáneamente la señal, batió sus alas y se elevó rápidamente, capturando de inmediato al Spoink elegido del grupo. El Spoink, que había estado observando a Caín, se había preparado y desatado una serie de movimientos contra Honchkrow. Pero incluso los movimientos psíquicos del líder gruñón tuvieron poco efecto en Honchkrow, y mucho menos en estos Spoink. Honchkrow atrapó al Spoink y se lo llevó a Caín. Caín miró a su alrededor y rió suavemente. Estos Spoink eran como un tesoro valioso. Si tuviera la oportunidad, podría reubicarlos en la montaña trasera. Luego, bajo la protección de la barrera psíquica de Slowking, los Pokémon de Caín regresaron al lugar de la batalla anterior. Esta vez, Caín se fue sin mirar atrás, llevándose a sus Pokémon con él. En cuanto al Spoink capturado por Honchkrow, fue dejado inconsciente y almacenado en una Pokébola. Su utilidad no sería evidente inmediatamente, pero Caín planeó entrenarlo lentamente una vez que regresaran. Caín continuó avanzando con sus Pokémon durante otra media hora, abandonando por completo el territorio de Grumpig antes de detenerse gradualmente. Encontró un lugar relativamente seguro y comenzó a tratar las heridas externas e internas de sus Pokémon heridos. Esto era algo que Caín siempre hacía después de cada batalla. De lo contrario, sin un centro Pokémon, las heridas acumuladas podrían afectar gravemente a sus Pokémon a largo plazo. Luego, usando el movimiento pulso curativo de Slowking, también podría aliviar parte de la fatiga física de sus Pokémon. Después de aprender pulso curativo, Slowking podría actuar temporalmente como sanador del equipo. Combinado con el efecto de los Pokébloques, los Pokémon de Caín podrían recuperar rápidamente su estado óptimo. Esta fue la razón principal por la que Caín pudo sobrevivir en estado salvaje durante largos periodos sin preocuparse por la condición de sus Pokémon. Luego, Skorupi cavó una cueva en el tronco de un árbol enorme, lo suficientemente grande para que todos los Pokémon entraran y descansaran cómodamente. En estas montañas profundas no había muchos recursos, pero sí había muchos árboles gigantescos que necesitarían mucha gente para rodearlos.
Durante este tiempo, Caín y sus Pokémon habían estado descansando en dichos árboles, bloqueando la entrada de la cueva con corteza de árbol, y bajo la protección de la barrera psíquica creada por Slowking, otros Pokémon normalmente no podían encontrarlos. Slowking mantuvo la barrera psíquica mientras los otros Pokémon descansaban. Aunque la batalla de hoy fue sencilla, la presión mental sobre los Pokémon aún era significativa. Caín sacó una piedra brillante negra de su espacio de almacenamiento y la escaneó nuevamente con el sistema. Nombre del artículo. Piedra brillante, definida por el usuario. Descripción. Una piedra registrada en libros antiguos, similar a un fragmento de la piedra filosofal. Función. Puede mejorar las habilidades psíquicas de un usuario psíquico, y el grado de mejora depende de la condición del usuario. Piedra brillante, espero que tengas algún efecto, murmuró Caín mientras extendía su energía psíquica para levitar la piedra brillante frente a él. Caín no tuvo problemas para levantar piedras de este tamaño con su poder psíquico. Según la descripción del sistema, para utilizar una piedra brillante era necesario que el usuario psíquico canalizara energía hacia la piedra, permitiendo que la energía misteriosa dentro de ella retroalimentara al usuario. Caín aumentó gradualmente la cantidad de energía psíquica. Después de días de entrenamiento, Caín había alcanzado un nivel de 70% de control sobre su poder psíquico. A medida que la energía psíquica aumentaba, la piedra brillante comenzó a temblar en el aire. Grieta. Un sonido claro de fractura resonó desde la piedra brillante, y la energía psíquica que Caín había extendido fue inmediatamente repelida. Pero la piedra brillante no cayó. En cambio, siguió la trayectoria de la energía psíquica de Caín, lanzándose directamente hacia su cabeza. Una energía misteriosa, diferente del poder psíquico pero mucho más fuerte, se filtró en su mente. Caín no pudo evitar abrir los ojos. Si alguien estuviera frente a Caín en ese momento, vería que sus ojos eran completamente negros, sin distinción entre pupilas o escleróticas. Las venas de su frente se hincharon de repente mientras una tormenta rugía dentro de su mente. La energía psíquica original en su mente comenzó a girar bajo la influencia de esta energía misteriosa. Caín pudo sentir que, después de algún tiempo de contacto, esta misteriosa energía comenzaba a asimilarse y convertirse en energía psíquica similar, aunque de mucha mayor calidad. Además, se sentía completamente compatible con la energía psíquica producida por Caín, sin causar ninguna molestia. Fin del capítulo. Una hora después, el color negro de los ojos de Caín comenzó a desvanecerse, dejando al descubierto el blanco y las pupilas. Su frente estaba cubierta de sudor, y su rostro pálido mostraba signos de agotamiento. Sin embargo, su mente nunca se había sentido tan activa. Fue como si le hubieran dado un golpe a un interruptor. Su mente estaba extraordinariamente alerta, incluso más que después de una noche de sueño completo. Sin perder tiempo, Caín sacó una caja con esferas psíquicas de su almacén. Para confirmar si realmente se había convertido en un psíquico de nivel principiante, solo necesitaba ver cuántas esferas psíquicas podía levantar. Caín activó su poder psíquico de repente. 5 esferas psíquicas flotaron en el aire sin que Caín sintiera mucha tensión. El sexto, séptimo, octavo, poco a poco, empezó a sentir la presión. Sin embargo, la velocidad con la que Caín levantó las esferas no disminuyó. Cuando llegó a la 20ª esfera, esta también se elevó sin vacilación. 20 esferas. El estándar de un psíquico de nivel principiante. Caín sintió una pizca de alegría en su corazón. Por fin se había convertido en un psíquico principiante y ahora podía aprender la habilidad de telepatía. Con la ayuda de la telepatía, su capacidad para comandar a sus Pokémon en batalla y su tiempo de reacción mejorarían significativamente. Sin embargo, Caín no dejó de usar su poder psíquico, sintiendo que aún no había llegado a su límite. Finalmente, cuando Caín se sintió completamente agotado, el número de esferas psíquicas que flotaban a su alrededor llegó a 24. Había superado por completo el umbral del poder psíquico de nivel principiante, y por un margen significativo. Además, Caín notó que después de algún tiempo de practicar, su control sobre su poder psíquico había alcanzado el 70%. Sin embargo, después de esta mejora, su nivel de control había vuelto a caer al 60%. Si pudiera entrenarlo al 100%, su poder psíquico mejoraría de nuevo. Pero nada de eso era el objetivo principal de Caín. Su principal objetivo al convertirse en un psíquico principiante era aprender telepatía. En cuanto a otras aspiraciones, conocía sus limitaciones y no se exigía demasiado.
En el futuro, tendría la oportunidad de absorber las 4 esferas de energía restantes y ver hasta dónde podría desarrollarse su poder psíquico. Después de guardar todas las esferas psíquicas, Cain dejó escapar un suspiro de alivio. Finalmente, había alcanzado el estado psíquico de nivel principiante y podía dejar de lado esa preocupación. Continuaría entrenando su poder psíquico, pero ya no necesitaría ser tan exhaustivo como antes, lo que le permitiría tener más tiempo para ocuparse de otros asuntos. Después de verificar su nivel de poder psíquico, Cain, agotado física y mentalmente, se durmió inmediatamente. La noche en el bosque estaba lejos de ser tranquila. El canto de los insectos y el susurro de las hojas llenaban el aire. Numerosos Pokémon nocturnos cazaban y sus ocasionales rugidos resonaban en el bosque. Pero nada de esto tenía que ver con Cain. Gracias a la barrera psíquica de Slowking, el árbol ahuecado donde descansaban estaba muy tranquilo. Además, con Slowking vigilando, si algún Pokémon salvaje se atreviera a invadir el lugar, Slowking podría reaccionar inmediatamente. Era raro tener una noche de descanso apropiado. A la mañana siguiente, Cain se permitió el lujo de dormir hasta tarde. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, finalmente despertó. Aunque se había sentido extraordinariamente enérgico el día anterior, esa sensación había sido engañosa. Tanto su cuerpo como su mente estaban verdaderamente agotados. Después de una buena noche de sueño, se sintió completamente recuperado. Ahora que Cain se había convertido en un psíquico de nivel principiante, finalmente podía aprender telepatía. La telepatía no era una habilidad difícil de aprender. Cuando el viejo Gastly le enseñó a Slowpoke, solo le tomó unas pocas palabras de explicación y demostración para que Slowpoke la dominara. Quizás esto también se debió a que Slowpoke tenía un talento excepcional para los poderes psíquicos. Pero la clave para aprender telepatía era la cantidad de poder psíquico que uno poseía. Después de una breve conversación con Slowking y combinando la información de la guía de entrenamiento psíquico que Sabrina le había dado, Cain comprendió rápidamente la técnica. Extendiendo lentamente su poder psíquico desde su mente, se conectó con la mente de Slowking. ¿Ralentizar? Cain pensó en silencio. Maestro. Te escucho. Respondió Slowking de inmediato. Los ojos de Cain se iluminaron. Entonces esto es lo que se siente la telepatía. Es realmente increíble. Aunque simplemente estaba usando su poder psíquico para proyectar sus pensamientos, el receptor podía entenderlos claramente. Para probarlo más a fondo, Cain usó telepatía para conectarse con sus otros Pokémon. Luego les dio órdenes mentalmente. Aunque sus Pokémon se sorprendieron al recibir órdenes telepáticamente, confiaron en él y obedecieron. Cain no pudo evitar asentir. Aún no estaban acostumbrados a recibir órdenes por telepatía, pero con el tiempo y el entrenamiento, esta técnica se convertiría en su principal método de mando durante las batallas. Después de empacar todo en el árbol hueco, Cain y sus Pokémon partieron. Esta vez, capturó a un Spoink que podía convertir habilidades, elevó su poder psíquico al nivel de principiante y aprendió la tan esperada habilidad de telepatía. Fue un logro significativo. En cuanto a su poder psíquico, Cain ya estaba muy satisfecho. Cualquier mejora futura dependería del destino. Desapareció en el bosque. En dirección a Little Rock Town. El objetivo de entrenar a sus Pokémon seguía vigente. Slowking había alcanzado el nivel 39, lo que lo convertía en el Pokémon de mayor nivel de Cain, a solo un nivel del rango avanzado. Si Slowking alcanzaba el nivel avanzado, su posición como líder de gimnasio estaría mucho más segura. Además, aunque Cain ostentaba el rango de oficial en el equipo Rocket, aún no había alcanzado el poder asociado a ese título, lo cual era crucial. Uno debe poseer la fuerza requerida para su posición. De lo contrario, siempre habrá alguien ansioso por desafiarlo, usándolo como un trampolín para ascender más alto. A 2 días de llegar a Pueblo Raíz, Cain quería que Slowking alcanzara el nivel avanzado. Mejor aún, Honchkrow también podía lograrlo. En la batalla del día anterior contra la manada de gruñones, Honchkrow había sido el principal atacante, y su progreso fue notable. Pronto alcanzaría el nivel 39. Con unas cuantas batallas más, alcanzar el nivel 40 no debería ser un problema. Con Slowking y Honchkrow en niveles avanzados, Cain tendría la fuerza necesaria para su rango como oficial del equipo Rocket. Además, los Pokémon de Cain eran de gran calidad y habían sido entrenados adecuadamente. Los combates contra oponentes de mayor nivel no supondrían un problema significativo, siempre que no hubiera desventajas de tipo. Fin del capítulo. 2 días después, en el bosque al norte de Little Rock Town.
Después de 2 días de viaje continuo, Caín finalmente logró atravesar esta enorme combinación de bosques y montañas. Dentro se encontró con una gran cantidad de Pokémon. Algunos de estos Pokémon podían ser derrotados fácilmente por el equipo de Caín, pero también había algunos que Caín prefería evitar. Aún quedan muchos Pokémon de nivel jefe en el bosque, así que Caín no se atrevió a provocarlos. Se encargará de estos poderosos Pokémon salvajes más adelante, cuando su fuerza aumente. Quién sabe, incluso podría encontrar objetos valiosos en sus nidos. Sin embargo, también había muchos Pokémon de un nivel similar al equipo de Caín, y todos ellos terminaron como sus objetivos de entrenamiento, lo que le permitió a sus Pokémon volverse más fuertes. Además, Caín encontró muchos objetos interesantes y útiles en los nidos de estos Pokémon y capturó varios Pokémon salvajes con buenos atributos, que pudo canjear por puntos en el gremio de cazadores. De hecho, si el equipo de Caín hubiera mantenido la misma fuerza que al principio, le habría llevado varios días más a avanzar. Pero a medida que se acercaban a Pueblo Raíz, el nivel y la fuerza de los Pokémon salvajes disminuyeron significativamente, lo que provocó que menos de ellos se atrevieran a desafiar a Honchkrow y los demás. En la última mitad del día, Caín prácticamente solo se centró en avanzar. Afortunadamente, esta vez se logró el objetivo principal. Slowking logró abrirse paso con éxito y alcanzó el nivel 40. Honchkrow, aunque aún no estaba en el nivel avanzado, alcanzó el nivel 39, a solo un paso. Este entrenamiento puede considerarse un éxito, aunque mejorar más será cada vez más difícil ya que cuanto mayor sea el nivel del Pokémon, más difícil será avanzar. Con Slowking como el primer Pokémon del equipo principal de Caín en alcanzar el nivel avanzado, su entrenamiento ha sido muy efectivo. Pokémon Slowking Shiny, azul oscuro. Género masculino. Nivel 40. Tipo agua más psíquico. Habilidad ritmo propio. Objeto retenido. Liderazgo. Movimientos de luego. Descanso, danza de la lluvia, teletransporte. Movimientos básicos. Maldición, bostezo, placaje, gruñido, pistola de agua, confusión, incapacitar, cabezazo, pulso de agua, cabezazo zen, relajarse, pulso de curación, gema de poder, trama desagradable. Movimientos aprendidos. Calma mental, psicodescarga, ojo milagroso, vario, psíquico, vario, puño de hielo, enseñado por Sneasel. Movimientos combinados. Pistola de agua psíquica, poder psíquico más pistola de agua. Movimientos TM. Proteger, poder oculto, fuego, aplanar, lanzallamas, terremoto, surfear. Durante este tiempo, Slowking también buscó aprender puño hielo de Sneasel para lidiar mejor con los Pokémon de combate cuerpo a cuerpo. Además, Sneasel alcanzó el nivel 38, Scorupi el nivel 34 y Haunter el nivel 36. El siguiente paso para Caín será preparar las evoluciones de Sneasel y Haunter. Una vez que estos dos Pokémon evolucionen, su fuerza aumentará significativamente. Aunque actualmente tienen niveles y calidad aceptables, todavía no rinden al mismo nivel que Honchkrow y Slowking, quienes ya han evolucionado completamente. Tienen suficiente capacidad de combate, pero carecen de la capacidad de asestar un golpe decisivo. Si bien su propósito original no es necesariamente terminar las batallas de un solo golpe, aún necesitan suficiente fuerza para situaciones críticas. La mayor mejora durante este entrenamiento la realizó Scorupi, quien pasó del nivel 26 al nivel 34. Además, el saco venenoso de Scorupi se desarrolló con éxito, convirtiendo su veneno en el más potente entre los Pokémon de Caín. A medida que Scorupi subía de nivel, su fuerza también aumentaba significativamente. Ahora puede asumir con confianza la vanguardia del equipo de Caín, destacando en el combate físico con sus pinzas. Su habilidad de francotirador aumenta aún más su poder. El rápido crecimiento de Scorupi se debió en gran medida a la energía de tipo veneno que proporcionaba Caín. Inicialmente, Scorupi absorbió un objeto especial que estimulaba su veneno, aumentando su cantidad mientras que la energía de tipo veneno en el objeto ayudó a remodelar su cuerpo y subir de nivel. Más tarde, Caín obtuvo un orbe tóxico roto de Keiji, lo que aceleró aún más el crecimiento de Scorupi. Absorber la energía venenosa restante en el orbe tóxico hizo que el nivel de Scorupi se disparara. Sin embargo, esta tasa de crecimiento disminuirá con el tiempo, ya que la energía en el orbe tóxico está casi agotada debido a la absorción de Scorupi. Esto se debe a que el orbe tóxico llevaba mucho tiempo roto, perdiendo gran parte de su energía. De lo contrario, un orbe tóxico intacto habría contenido demasiada energía para que Scorupi la pudiera manejar en esta etapa. En conclusión, el objetivo principal de este entrenamiento se ha logrado.
Cain ahora puede decir con confianza que ha alcanzado el nivel básico de un entrenador avanzado, lo que significa que ha cruzado el umbral para ser un oficial estándar en el Team Rocket. Su fuerza ahora coincide aproximadamente con su estatus. Sin embargo, todavía hay áreas en las que se puede mejorar el entrenamiento de sus Pokémon. Aunque Slowking ha subido de nivel, aún tiene algunas lagunas en su conjunto de movimientos. Tras recibir suministros del equipo Rocket, Cain planea comprar movimientos adicionales para sus Pokémon. Elegir movimientos prácticos y adecuados les permitirá a sus Pokémon mostrar mejor su potencial. A medida que aumentan los niveles de los Pokémon, se necesitan movimientos suplementarios para complementar sus habilidades y liberar su verdadero poder. Cain no abandonó el bosque directamente. Según lo acordado con Umbra, un miembro de la unidad sombra debería estar esperándolo aquí. Esta persona entregará los suministros del equipo Rocket. Aunque Cain no sabe quién es este individuo, dado que Umbra le confió tantos suministros, está seguro de que su fuerza no es insignificante. Sin embargo, la situación interna de la unidad sombra es bastante complicada en este momento, por lo que Cain no ha profundizado en los detalles. Pero teniendo en cuenta que Umbra, un sublíder con verdadero poder en la unidad sombra, cuando resultó gravemente herido y necesitó recuperarse, confió en Cain, que estaba relativamente débil en ese momento, para recuperar algo tan importante en lugar de confiar en miembros del equipo más fuertes. Esto por sí solo dice mucho. La unidad sombra, o mejor dicho, el propio equipo Rocket probablemente tenga infiltrados de la liga. No todos en la liga son unos idiotas que solo saben pelear entre ellos. De lo contrario, no serían la organización más grande. Pero la persona que Umbra envió esta vez, ¿tiene antecedentes confirmados y verificados? ¿O son un nuevo subordinado leal de Umbra? Fin del capítulo. Cain estaba buscando las marcas especiales de la unidad sombra en el bosque. Aunque nunca había llevado a cabo una misión para la unidad sombra, Cain había aprendido los conceptos básicos. Después de buscar cuidadosamente, encontró una marca de la unidad sombra en la base de un árbol grande. Cain cambió por completo su atuendo, sacando su distintiva capa negra y poniéndosela. Luego retiró a todos sus Pokémon, dejando solo a Honchkrow a su lado, mientras Haunter se ocultaba en su sombra. Siguiendo la dirección de las marcas, Cain caminó con Honchkrow. Quizás por discreción, tras varias idas y venidas, Cain se dio cuenta de que muchas de las marcas eran innecesarias. Podría haber recorrido un camino recto, pero quien las hizo las había colocado en varios puntos. ¿Era para evitar que lo descubrieran? ¿O era simplemente un hábito de la unidad sombra? ¿O tal vez estaban jugando con él? Cain permaneció alerta ante estas posibilidades. Finalmente, después de seguir las marcas, Cain llegó a la entrada de una cueva. Según las marcas, la persona con la que debía encontrarse se encontraba dentro de la cueva. Sin embargo, al llegar a la entrada, Cain no entró de inmediato. En cambio, frunció el ceño. En otras circunstancias, tal vez no se habría dado cuenta, pero Cain había mejorado sus habilidades psíquicas al nivel de un psíquico principiante. Ahora podía ampliar su poder psíquico, percibiendo muchos detalles que antes pasaban desapercibidos. Cain notó un hilo extremadamente delgado en la entrada de la cueva, algo casi imposible de detectar a simple vista sin una observación detallada ayudada por sus habilidades psíquicas. Incluso con su experiencia, sin su observación psíquica, Cain no habría descubierto el hilo. La presencia de este hilo podría significar varias cosas. Lo más probable es que la persona con la que debía encontrarse estuviera dentro pero hubiera abandonado el hilo como medida de precaución para detectar a alguien que entraba y reaccionar en consecuencia. Pero también existía la posibilidad de que el hilo activara una trampa, desencadenando una serie de acontecimientos si se tocaba. A su alrededor, Cain no vio nada inusual, lo que solo aumentó su sensación de alerta. En lugar de entrar, Cain usó su habilidad psíquica para mover ligeramente el hilo. Esperó en silencio durante 3 segundos y no pasó nada. Justo cuando Cain empezó a pensar que estaba siendo paranoico, una explosión resonó dentro de la cueva, comenzando en la entrada y moviéndose hacia adentro. El mensaje era claro. Bloquear la entrada para evitar que alguien escapara y luego detonar explosivos en el interior para atrapar a quien estuviera dentro. Incluso con un Pokémon capaz de usar teletransporte, la intensidad de la explosión haría difícil localizar las coordenadas espaciales, volviendo casi imposible escapar. 2 segundos después, la cueva se derrumbó por completo. El rostro de Cain se oscureció. Si hubiera entrado y activado accidentalmente el hilo, habría sido alcanzado por la explosión.
Incluso con sus habilidades psíquicas de nivel principiante y la presencia de Honchkrow y Haunter, probablemente no habría muerto, pero no habría escapado ileso. Quienquiera que haya preparado esta trampa lo había hecho con la clara intención de atacarlo. Cain no entendía por qué Umbra enviaría a alguien a intentar matarlo. ¿Qué significaba esto? Cain esperó en silencio durante 3 minutos. Una sombra apareció en el suelo. Cain miró hacia el cielo y vio a una persona vestida con una capa negra similar a la suya, montada en una gran libélula que descendía lentamente hacia la cueva destruida. Los ojos de Cain, oscuros como la noche, comenzaron a brillar con una luz asesina. No importaba cuál era el propósito de esta persona o quién la había enviado. Lo único que sabía Cain era que si hubiera sido una persona común y corriente, esa trampa oculta lo habría matado varias veces. Si alguien intentara matarlo, no le importaría la identidad del atacante. Después de todo, Cain era ahora un hombre semiseleccionado por Giovanni. Nadie de rango inferior tendría la autoridad para atacarlo. Además, Cain ya había alcanzado el rango de oficial y ya no era el soldado del equipo Rocket al que cualquiera podía pisotear. Sin ocultar su presencia, Cain se quedó quieto, observando al hombre descender lentamente del lomo de la gran libélula. El sistema escaneó los datos de la libélula. Pokémon. Yanmega, azul claro. Género. Masculino. Nivel 39. Tipo. Insecto más volador. Habilidad. Lente tintada. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Robo de vida, rayo señal, ataque de finta. Movimientos básicos. Zumbido de bicho, corte aéreo, corte nocturno, picadura de bicho, placaje, previsión, ataque rápido, doble equipo, explosión sónica, detección, supersónico, alboroto, persecución, poder antiguo, finta. Movimientos aprendidos. Picadura de insecto, gira drenaje, ronquido. Movimientos TM. Protección, poder oculto, fuego, bola sombra, asa aéreo, ala de acero, sustituto. Cain entrecerró los ojos mientras observaba los datos de Yanmega. Este Yanmega tenía un nivel y potencial bastante alto, cerca de alcanzar el nivel avanzado. Esto significaba que quien tenía delante tenía un poder cercano al de un oficial común. Quedaba por ver si Yanmega era su Pokémon más fuerte o si tenía otros aún más poderosos. El hombre de la capa negra se bajó lentamente de Yanmega. Llevaba una insignia de la unidad sombra en el pecho, pero no tenía el emblema del equipo Rocket. En la región de Oen, la hostilidad hacia el equipo Rocket era alta, así que evitar el emblema fue la decisión más prudente. Seguramente, este hombre pensaba lo mismo. El hombre se quitó la capucha, revelando un rostro común de mediana edad, con cabello y ojos negros. El único rasgo notable era una cicatriz que le recorría el rostro desde la mejilla izquierda, pasando por el puente de la nariz, hasta la mejilla derecha, lo que le daba un aspecto siniestro. Con una expresión burlona, el hombre miró a Cain y dijo con una sonrisa. Bueno, no pensé que a pesar de nunca haber hecho misiones de la unidad sombra, estarías tan familiarizado con sus marcas. Pensé que te tomaría un día entero encontrarlos. ¿Te envió Umbra? Cain ignoró su burla y respondió con frialdad. Honchkrow, a su lado, se tensó ligeramente. Como el Pokémon que mejor conocía a Cain, percibía la furia latente en su corazón. Fin del capítulo. ¿Te atreves a llamar a Lord Umbra por su nombre? Es una gran falta de respeto, dijo el hombre de mediana edad con una sonrisa burlancia. Su sonrisa movió la cicatriz de su rostro, haciéndolo parecer algo desagradable. Al oír esto, Cain frunció el ceño y lo miró de arriba abajo, deteniéndose finalmente en la insignia de la unidad sombra en su pecho. A primera vista, parecía una insignia común de la unidad de las sombras, pero al inspeccionarla más de cerca, Cain notó diferencias en comparación con la suya. Si bien su insignia era la de un miembro regular de la unidad sombra, y la del hombre representaba la de un capitán, la diferencia no radicaba allí. La insignia de Cain, que le había sido entregada por Umbra, tenía un color grisáceo y descolorido, mientras que la del hombre era de un negro azabache, tan oscuro que sus detalles apenas se distinguían sin una observación cuidadosa. Los ojos de Cain brillaron con comprensión. ¿Es este tipo del grupo oscuro? Pero nunca he tenido tratos con Tenebris, ¿por qué vendría a por mí? Como uno de los aliados más cercanos de Giovanni, no debería tener motivos para desconfiar de mí. Si este hombre realmente pertenecía al grupo oscuro, ¿fue esta provocación por orden de Tenebris o un acto personal? Eso no estaba claro. ¿Te envió Tenebris? Preguntó Cain con frialdad, concentrando sus poderes psíquicos en el hombre de mediana edad. Al escuchar el nombre de Tenebris, la expresión del hombre cambió levemente, hubo un breve destello de incomodidad que ocultó rápidamente, pero Cain lo notó.
Esto confirmó aproximadamente el 80% de sus sospechas. Y ahora también has llamado a Lord Tenebris por su nombre. Parece que necesitas aprender las reglas del respeto dentro de la unidad de la sombra, respondió el hombre con expresión severa. El hombre de mediana edad que estaba frente a Caín era conocido como Rey, uno de los capitanes más fuertes de la unidad sombra, a punto de ser ascendido a oficial regular y alguien con cierta reputación dentro de la unidad. Aunque la unidad sombra es una organización única, debido a su gestión dividida bajo Tenebris y Umbra, han surgido diferencias entre sus miembros. Los subordinados de Tenebris se autodenominan el Grupo Oscuro, y su principal responsabilidad es la seguridad interna del equipo Rocket y la protección personal de Giovanni. Esta es su principal responsabilidad, junto con algunas tareas básicas de la unidad sombra. Los subordinados de Umbra, por otro lado, son conocidos como el Grupo Sombra y manejan misiones más complejas y peligrosas en varias regiones. Como resultado, las diferencias en las misiones asignadas a ambos grupos han creado gradualmente distinciones entre ellos. Los miembros del Grupo Sombra son relativamente pocos porque sus misiones son extremadamente peligrosas y a menudo implican incursiones detrás de las líneas enemigas, donde las probabilidades de supervivencia son escasas. Como resultado, los miembros del Grupo Sombra que logran sobrevivir son extremadamente fuertes, considerados la élite del equipo Rocket. Mientras tanto, los miembros del Grupo Oscuro tienen trabajos relativamente más seguros y gradualmente han acumulado en número, dado su enfoque en la seguridad interna y el monitoreo de ciertos individuos dentro del equipo Rocket. Actualmente, la situación de la unidad Sombra es tal que el Grupo Oscuro supera ampliamente en número al Grupo Sombra. Sin embargo, dado el gran poder de Tenebris y Umbra, sus miembros han mantenido una coexistencia relativamente pacífica. Oficialmente, la unidad sombra todavía se considera una organización unida. Pero las cosas empezaron a cambiar. Durante una misión, Umbra sufrió heridas graves que provocaron una drástica disminución de su poder. Aunque más tarde recuperó algo de fuerza usando elixires de evolución, no pudo recuperar su nivel de poder anterior. Además, debido a los efectos secundarios del elixir, el potencial de Umbra se redujo. Solo unos pocos de los asociados más cercanos de Umbra sabían esto, pero pronto comenzaron a extenderse rumores entre los miembros del Grupo Oscuro de que Umbra había perdido su poder y que Lord Tenebris se convertiría en el verdadero líder de la unidad de las sombras. Tenebris y Umbra son oficialmente solo subdirectores de la unidad de la sombra. El puesto de líder ha permanecido vacante durante mucho tiempo. No se sabe con certeza si el líder está desaparecido o muerto. Giovanni no ha dado ninguna explicación, dejando a sus subordinados especulando. ¿Tiene Tenebris lo necesario para convertirse en el líder del grupo? Después de todo, Tenebris y Umbra habían demostrado su fuerza simultáneamente, uno ocupándose de los asuntos externos y el otro de los internos. Tenebris, además, era más cercano a Giovanni. Como resultado, los miembros del Grupo Oscuro comenzaron a tomar medidas. Sus movimientos inicialmente pequeños se hicieron más grandes y empezaron a interferir con las operaciones y misiones de la unidad sombra. El hombre que había venido esta vez era un capitán del Grupo Oscuro. Sin embargo, no estaba claro por qué habían enviado a alguien del Grupo Oscuro por un asunto relacionado con Umbra. Para Caín, en ese momento, no importaba quién era el hombre. Después de todo, estaban en Oen. Giovanni le había confiado a Caín la tarea de ser el representante principal del equipo Rocket en la región de Oen, con órdenes directas únicamente de Umbra. Ahora bien, este hombre que buscaba problemas con Caín era simplemente un capitán de la unidad sombra. Incluso dentro de la jerarquía del equipo Rocket, él era solo un capitán relativamente fuerte. ¿Y Caín? Un oficial designado directamente por Giovanni. Aunque su poder y rango inicialmente no coincidían, después de esta etapa de entrenamiento, Caín finalmente cumplió con los requisitos de su posición. Ahora, tanto en estatus como en rango, Caín tenía la autoridad para enfrentarlo. Primero necesitaba derrotarlo y luego preguntarle a Umbra qué estaba pasando. Después de tomar una decisión, la mirada de Caín hacia el hombre se volvió más aguda. Rei también notó la mirada de Caín y, después de una breve pausa, estalló en risas. Jajaja. ¿Vas a atacarme? Tú, un oficial sin poder para defender tu posición. ¿Crees que todos son tan débiles como los de la isla de prueba? Hablas demasiado. Espetó Caín con desdén. Onchcrow, usa viento de cola. Onchcrow, que estaba listo para atacar, inmediatamente se rodeó con energía de tipo volador. Estás cortejando a la muerte. Gruñó el hombre. Jan Mega, usa ataque rápido, luego ala de acero.
El Yanmega que flotaba junto a Rei la miró con sus ojos rojos. Con un zumbido de sus 4 alas, cargó hacia adelante, maximizando su ataque rápido y potenciando su ala de acero, apuntando directamente a Onchkrow. Onchkrow usa corte nocturno. Sin inmutarse, Onchkrow voló directamente hacia Yanmega, con energía voladora y oscura entrelazadas recorriendo sus alas. ¡Ojo! Los dos Pokémon chocaron en el aire. Aunque Yanmega era más grande que Onchkrow, no lo superaba en fuerza. Ambos Pokémon salieron volando tras el impacto, pero Onchkrow fue empujado menos hacia atrás. Fin del capítulo. Al ver que su Yanmega estaba en desventaja, Rei entrecerró lentamente los ojos. Parece que te subestimé un poco, dijo. La información que Rei había recibido indicaba que la fuerza de Cain era promedio entre los capitanes, mientras que el propio Rei poseía el poder de un capitán de alto nivel, a solo un paso del rango de oficial. Ya había postulado al puesto de oficial en el equipo Rocket y solo le faltaba aprobar la evaluación para lograrlo. Inicialmente, pensó que enfrentar a Cain sería una tarea sencilla, pero el poder del Onchkrow de Cain fue algo inesperado. Claramente ese Pokémon también tenía la fuerza de un capitán de alto nivel. El rostro de Rei se oscureció. La información inexacta lo había puesto en desventaja. Sin embargo, creía que la situación seguía bajo su control. Según su información, Onchkrow era el Pokémon más fuerte de Cain, capaz de neutralizar a su Yanmega, pero sus otros Pokémon no deberían ser tan poderosos. Con esta confianza, Rei agarró una Pokéball de su cinturón. Vamos, Ariados. Lanzó la Pokéball y un Ariados apareció de la nada. Cain activó rápidamente su sistema para escanear los datos de Ariados. Pokémon. Ariados, verde oscuro. Género. Masculino. Nivel 39. Tipos. Bicho más veneno. Habilidad. Francotirador. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Sonic Boom, persecución, rayo señal. Movimientos básicos. Danza de espadas, concentración de energía, absorber, inmersión de veneno, aguijón vil, picadura venenosa, disparo de cuerda, cara aterradora, constreñir, infestación, sombra nocturna, sombra furiosa, golpes furiosos, puño bajo, telaraña, agilidad. Movimientos aprendidos. Gira Drain, ronquido, picadura de insecto, rebote. Movimientos TM. Protección, poder oculto, agua, doble equipo, golpe venenoso. Este Ariados no era ningún debilucho, y su habilidad de francotirador era bastante rara. ¿Otro entrenador tipo bicho? Cain frunció el ceño, pensando. Sin embargo, no le preocupaba demasiado. Como el oponente había enviado a otro Pokémon, sería difícil para Onchkrow enfrentarse a dos a la vez, así que Cain también sacó una Pokéball de su cinturón. Vamos, Sneasel. En realidad, Slowking podría haber sido la mejor opción para lidiar con este Ariados, pero Cain decidió enviar a Sneasel en su lugar. Si Slowking entraba en la batalla, la victoria sería fácil, pero Cain quería que sus otros Pokémon también recibieran algo de entrenamiento. Sneasel, agilidad y luego viento helado. Ordenó Cain. En el momento en que emergió, Sneasel siguió las órdenes de Cain. Corrió rápidamente a través del campo de hierba y exhaló un viento helado mezclado con pequeños fragmentos de hielo hacia Ariados. Ariados, rebota. Esquiva el viento helado y luego usa danza de espadas. Ordenó Rei con calma. Aunque el vínculo entre un entrenador y su Pokémon sea fuerte, siempre hay un pequeño retraso entre una orden y su ejecución. Ese retraso le da al oponente la oportunidad de reaccionar. Como en este caso, después de que Sneasel comenzó a correr y desató el ataque viento helado, Ariados lo esquivó con un alto salto y aterrizó para realizar danza de espadas. Con su Horse Dance y su habilidad Sniper, si Ariados consiguiera un golpe crítico, incluso Sneasel podría quedar fuera de combate con un solo golpe. Cain frunció el ceño y decidió no ocultar más su táctica. Activó su poder psíquico, sus ojos brillaron rojos y usó la telepatía para comunicarse directamente con Onchkrow y Sneasel. Onchkrow usa protección para resistir el próximo ataque de Yanmega, luego carga con ataque aéreo y cambia tu objetivo a Ariados. Sneasel, evita acercarte a Ariados después de que use danza de espadas, corre y usa viento helado en él, luego usa impacto de carámbano para bloquear su retirada y crear una apertura para que Onchkrow ataque. Las órdenes telepáticas se emitieron extremadamente rápido. Cain solo necesitaba pensar sus órdenes en su mente, y sus Pokémon podían recibirlas. Yanmega, usa ataque rápido y luego picadura de insecto en Onchkrow. Ariados, después de danza espada, usa puño bajo contra Sneasel. Ordenó Rei a su Pokémon.
Sin embargo, para su sorpresa, Caín no reaccionó en absoluto a las órdenes de ataque. Aunque los ojos de Caín brillaban en rojo, lo que parecía extraño, Rei no consideró la posibilidad de telepatía ya que Caín nunca había mostrado habilidades psíquicas prácticas antes. Yanmega usó ataque rápido nuevamente y se lanzó hacia Onchikrow, listo para usar picadura de insecto. La habilidad de Yanmega, lente tintada, hizo que los movimientos de tipo insecto fueran menos ineficaces contra el tipo volador de Onchikrow, lo que permitió que picadura de insecto causara daño normal. Si Onchikrow fuera alcanzado, sufriría daños considerables. Mientras tanto, arriados en el suelo, después de realizar la danza de espadas, corrió hacia Sneasel. Sneasel, al ver acercarse a Arriados, también comenzó a correr rápidamente y desató nuevamente viento helado, ralentizándolo. Onchikrow, flotando en el aire, permaneció quieto como si esperara la orden de Caín. Justo cuando Yanmega estaba a punto de atacar a Onchikrow, este último cambió bruscamente de dirección y se lanzó hacia Arriados. Sin embargo, la velocidad de Yanmega, ya al máximo, era claramente mucho mayor que la de Onchikrow, que apenas había comenzado a moverse. Rei mostró una expresión de alegría. Aunque no entendía por qué Caín no había dado una orden, Yanmega estaba a punto de atacar a Onchikrow. Una vez que este resultara herido, la batalla en ambos frentes se decidiría rápidamente. Pero justo cuando pensaba que la marea había cambiado a su favor, la situación cambió repentinamente. Tras ralentizar a Arriados con viento helado, Sneasel ya no esquivó. En cambio, condensó 4 estacas heladas y las lanzó directamente contra Arriados. Esta no era la primera vez que Sneasel y Onchikrow usaban esta táctica. El movimiento y Cycle Crash inmovilizó temporalmente al Pokémon enemigo, mientras que Onchikrow, que cargaba, asestó un golpe fatal. Hermano. 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 Las 4 estacas heladas impactaron contra el suelo. Aunque Arriados las esquivó, quedó atrapado entre ellas. La picadura de insecto de Yanmega golpeó a Onchikrow pero fue bloqueada por un escudo de energía verde pálido. Y durante ese breve intervalo, la velocidad de vuelo de Onchikrow aumentó repentinamente. Llamas azules envolvieron su cuerpo. Ataque aéreo. Arriados, que acababa de esquivar el Cycle Crash de Sneasel, estaba a punto de relajarse. Entonces, de repente, vio un gran pájaro azul justo delante de él. ¡Ojo! Las 4 estacas heladas detrás de Arriados se hicieron añicos y el Pokémon salió volando y se estrelló contra un árbol distante. Arriados perdió inmediatamente su capacidad de luchar. Fin del capítulo.